El mundo entero se ha quedado asombrado por las buenas políticas monetarias del gobierno mexicano, pagando la deuda externa, mientras otros países están tomando préstamos millonarios al FMI, pues México acaba de saldarle una de las deudas más importantes. Quédate hasta el final para que te entere cómo Andrés Manuel López Obrador está pagando la deuda externa y cuánto se ha pagado. ¿México paga su deuda externa? Es una de las preguntas que vamos a contestar. ¿Cómo logró pagarlo y cómo se hizo tan rápido si el gobierno solamente tiene 5 años en funciones? Además, conoceremos a quién le debe México su deuda externa y por qué se le adeudaba tanto dinero. ¿Quiere decir esto que ahora los mexicanos somos más ricos? Pues en definitiva sí, porque va a sobrar mucho más dinero para seguir haciendo inversiones dentro de nuestro propio país. Ya no se tendrán que enviar esos camiones llenos de dólares para pagarle la deuda al FMI y a los EEBU. Vamos a conocer cuál es la deuda y el capital fluctuante que le quedará a México, ahora que se está saldando la deuda externa. Por aquí tenemos los datos publicados por el Banco Central Mexicano sobre la deuda externa del país. ¿Cuánto dinero se ha tomado prestado? ¿Cuánto ha pagado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la deuda externa? ¿Y por qué razón se había tomado tanto dinero prestado en administraciones anteriores que no se distribuyeron equitativamente? Este dinero se apoderaron de él los más ricos y políticos, y el pueblo no vio ni un solo centavo en inversiones. Esto fue lo que publicó el Banco Central de México sobre la deuda externa del país. La apreciación del peso frente al dólar en los últimos meses ayudó a que la deuda externa del país, en su medida más amplia, mostrara una reducción significativa en el primer trimestre del año. De acuerdo con las estimaciones de la calificadora, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público y la deuda en su medida más amplia disminuyó a un 47,8% en marzo del año pasado. El dato es mayor al que se observó al cierre del 2022 de 49,8%, lo que nos quiere decir que si Andrés Manuel López Obrador se quedara en el gobierno por otro nuevo sexenio, México podría pagar el 100% de su deuda externa. El día de ayer se le envió a EEBU el pago del 13% de toda la deuda que México tenía con EEBU, lo que quiere decir que ahora le va a sobrar más dinero al país y que los mexicanos están enriqueciéndose poco a poco. A pesar del fuerte déficit, la métrica más amplia de la deuda pública federal experimentó una disminución versus su cierre del 2022. Esto fue debido a la fuerte apreciación del peso frente al dólar durante el primer trimestre, lo que redujo el valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera. Lo que quiere decir es que cuando el peso se evalúa frente al dólar, pues automáticamente ya México está pagando sus deudas porque se deben acuñar menos monedas nacional para poder pagarle a los acreedores. México junto a los EEBU son los dos países más confiables para el Fondo Internacional Mundial y el Banco FMI para la devolución de la deuda externa. Nunca el gobierno mexicano se ha atrasado con los acreedores. Gracias a Dios, no hemos pasado por los problemas financieros que tiene Argentina, que no le puede pagar a los acreedores. Y ahora el nuevo gobierno de Javier Milei quiere demoler el Banco Central para dolarizar la economía, dejarle de pagar a los acreedores. Y ayer se vencieron más de 1,000 millones en deudas argentinas que no fueron devueltos al FMI. México, sin embargo, pagó el 13% de toda la deuda externa que le adeuda tanto a EEBU como al Fondo Monetario Internacional, y esto le da la oportunidad de incrementar el crédito, un crédito al que Andrés Manuel López Obrador no ha optado porque prefiere invertir los fondos de los mexicanos USAID en los nuevos proyectos del país. En los primeros 3 meses del 2023, el peso avanzó 7,63, equivalente a un 79 unidades en comparación con el dólar. Otro motivo importantísimo por el cual la deuda en su medida más amplia logró disminuir en el primer trimestre se debió al crecimiento del Producto Interno Bruto PIB. En ese periodo hemos crecido como economía gracias al esfuerzo de todos los trabajadores mexicanos, que ahora serán compensados con una nueva reforma laboral, además del incremento del salario en México.
Estas serán 2 reformas que van a revolucionar la forma en cómo se hace dinero en México. De acuerdo con las estimaciones, el PIB pasó de 206 billones en el último trimestre del 2022 a 293 billones yusan en los primeros 3 meses de este año, lo que quiere decir que en apenas 3 meses la economía mexicana creció 1 billón. Esas son cifras extraordinarias que, de continuar con estas políticas monetarias, muy pronto México saldaría el 100% de la deuda externa. La deuda externa mexicana no la hemos podido liquidar porque los gobiernos anteriores aumentaron la deuda en 15 puntos del Producto Interno Bruto. Según algunas fuentes, el secretario de Hacienda estima que de continuarse con estas políticas monetarias en México, muy pronto podríamos resolver el problema de deuda externa. Y México podría ser el primer país de la región en pagar la deuda externa en general. Pero como México puede pagar su deuda externa, ¿a quién le pagó de todo el dinero que se le adeuda al Banco Internacional Mundial? Pues se le pagaron a EU. El presidente López Obrador le envió el dinero al gobierno federal que preside Joe Biden para el saldo del 13% de la deuda que se le debe en dólares. Esto traerá apreciación para el peso. Pero para que entendamos de dónde salió el dinero y cómo México pudo pagar su deuda externa tan rápido, fue gracias a que México está comprando oro y está respaldando la moneda. El superpeso nacional se está respaldando en el metal precioso y esto le está dando valor en comparación con los dólares. Cada vez que el peso incremente su valor en comparación con los dólares, pues la deuda se reduce porque hay que invertir menos pesos mexicanos para pagarle en dólares a los EI-1U. La deuda que se le debe a todos los bancos y al gobierno estadounidense se debe pagar con dólares. Y si en algún momento lográramos la paridad del peso con los dólares de EI-1U, automáticamente la deuda externa podría estar salda al 100%. Pero ¿a quién más aparte de EU? ¿Le debe México parte de su deuda externa? Pues se le deben algunos millones a China. También se le deben al Fondo Internacional Mundial, al FMI, que es el banco que se encarga de prestarle a todas las economías del mundo. Y para ello muestra de Argentina que le debe 9.000 millones al Fondo Internacional Mundial. México también le debe varios miles de millones al FMI. Pero nuestra economía es varias veces más grande que la economía argentina. Y México nunca ha tenido problemas para pagarle a los acreedores. Además, algo muy importante. Mientras otros gobiernos mexicanos como Enrique Peña Nieto tomaron miles de millones de dólares para desarrollar proyectos como este aeropuerto que se estaba construyendo en México, y se llevó a licitación y cada vez que se posponía la construcción, incrementaban los costos, y esto le salió a México por más de 3.000 millones, y es una estructura que ni siquiera se pudo terminar. Sin embargo, ahora estamos construyendo el Tren Maya, el corredor interoceánico, refinerías, aeropuertos, y se están construyendo sin tomar un solo peso de préstamo, con el dinero que están generando los trabajadores mexicanos, ya que Andrés Manuel López Obrador no es partícipe de incrementar la deuda externa mexicana, sino tratar de saldarla y sanear nuestras deudas para que los mexicanos tengan mayor poder adquisitivo.